Bueno, a continuación nos centraremos en estudiar el análisis filogenético del orden Cocodrilia, a cargo de quienes hablan Lice Chávez. A manera de introducción tenemos que este orden Cocodrilia está constituido en la clase Reptilia y esto se caracteriza por ser notables depredadores en ambientes semiacuáticos, que van desde aguas dulces a aguas salobres. Ahora se cree que estos son los únicos representantes vivos de la subclase Aracuanosuaria, los cuales se originaron en Cretácico. Por lo tanto, se cree que son uno de los órdenes más antiguos que ha habitado que desde sus orígenes. Ahora, en la actualidad se encuentran un total de 23 especies verificadas y dentro de ellas 6 subespecies correspondientes. Entrando un poquito más en la taxonomía, tenemos que este orden está agrupado en 3 familias. La familia Ligatora, la que está compuesta por 4 géneros, y sucesivamente 8 especies. La familia Coprolidae, que está compuesta por 3 géneros y es una de las más amplias porque tiene 13 representantes, que se agrupa en el género Cocodrilus y necesitamos como tenemos solamente representantes por cada género. La familia Gavialidae está compuesta por 2 géneros, los Gavialis y Tomistomas. Y estas 2 familias son bastante problemáticas de acuerdo a la taxonomía, ya porque en gran medida los estudios morfológicos contradicen esta taxonomía, pero ella se encuentra apoyada más que todo hacia la parte molecular de las especies o bueno, de estos organismos. Entrando un poquito más a detalle sobre la taxonomía o sobre ese conflicto que ha existido, tenemos que este organismo, bueno, este orden, familia, ha sobrevivido a múltiples consideraciones, se puede datar desde 1800, 1900 e incluso hasta la actualidad. Es bastante controversial la clasificación de esta familia. Más que todo sobre los familias cocodrilos y cavialis, más precisamente los géneros Mesiotox y Osteolemos y Tomistoma y Gavialis, ya que son los únicos representantes de esta otra familia. Y ahora nos centramos a estudiar hacia estos 2 géneros, Tomistomas y Gavialis, que son como el foco, la problemática de este estudio. La parte morfológica se ha pronunciado y ha dicho que Gavialis es el grupo hermano de los demás cocodrilos existentes y Tomistoma es un grupo hermano de los géneros pertenecientes a la familia Procolidae. Ellos dicen que esto más es un ejemplo de convergencia, mientras que la parte molecular ha dicho que Gavialis y Tomistoma son hermanos, o sea, no, no es así. Y la ha agrupado, bueno, no se desconoce si dentro de la familia Cucurulidae o Gavialis, aunque cada autor tienen su que defienden si es Cucurulidae o si es Gavialis. Ahora entrando más a la parte molecular, tenemos que la mayoría, bueno, casi todos estos estudios se han enfrentado o se han enfocado más bien en estudiar los genes mitocondriales y estos son uno de los pocos estudios que se hace sobre genes nucleares, que son los CMYs. Estos tienen unas características y es que son filogenéticamente informativos en la mayoría de los vertebrados. Y además de eso, su contenido de información es mucho más eficiente que en otros de igual tamaño, es decir, se encuentra más información. Ahora, además de eso, se alinea con facilidad las regiones no codificantes, evoluciona rápidamente y los sitios pueden variar libremente. Dentro de la metodología tenemos el siguiente dataset, los cuales está conformado por 9 de los, con 8 de los 9 géneros que fueron obtenidos a través de GenBank, a través como de ejemplo guía, ese artículo, y como se lo había mencionado, fueron a través del gen CMYC, que son protocongenes, más que todo son aquellos que se han enfocado a estudiar en la parte del cáncer. Entrando hacia el alineamiento de esta secuencia, tenemos que fue realizada mediante el software Mega, versión 10.1 del año 2018, y se realizaron varios análisis filogenéticos, los cuales se centran en dendrogramas
y las hipótesis filogenéticas. Dentro de los dendrogramas tenemos el neighbor join, las cuales es una de las estrategias que se centra en estudiar las distancias de las distancias genéticas, y esto se hizo a través de igualmente del SOAR Mega 10 de la versión 10.1 del año 2018. Mientras que en las hipótesis filogenéticas, el máximo likelihood fue realizado a través de la WS Interface, perdón, el sitio web interfaz de IQ3 del año 2016, y las inferencias bayesianas a través de Mr. Bayes de la versión 3.2.7 del año 2016. La metodología en Neighbor Join se hizo a través de el criterio de información bayesiana, donde se tuvo un modelo de TN92, el cual es conocido como tábula 3 parámetros. No se tuvieron en cuenta estos parámetros de distribución gamma ni invariables. Además, se apoyó de un análisis realizado por Bootstrap con 1000 réplicas. Maximal Likelihood también se hizo bajo el mismo criterio de información bayesiana. Aquí se obtuvo un modelo totalmente diferente que fue Kimura 2 parámetros. De igual forma se apoyó de un Bootstrap con 1000 réplicas y el modelo de heterogeneidad. Finalmente, las experiencias bayesianas se llevaron a cabo por modelos de probabilidad, los cuales pueden establecer como 6, que permite que todas las tasas sean diferentes sujetas a una restricción de reversibilidad del tiempo, es decir, permite varias variaciones de los nucleótidos. Además de ello, se realizó un análisis con 1 millón de generaciones revisadas cada 1000, manteniendo la constante de eliminar el 25% de los datos que concuerdan con 250.000. Ahora aquí sí se aplicaron la distribución gamas e invariables. Ahora, de acuerdo a la creación y visualización de los árboles, tenemos que en Neighbor Join se hizo a través del software Mega, se creó, se visualizó y se editó. Mientras que máximo likelihood o máxima posibilidad se hizo a través de IQ3 por la consolidación del siguiente archivo. Igual que inferencia bayesiana a través de Mr. Bayes, también de igual forma la consolidación de este otro archivo. Ambos fueron visualizados y editados por el programa Fit3 de versión 1.4.4 del año 2018. Los resultados obtenidos en Neighbor Join se basaron en el siguiente cuadro, los cuales presentan la frecuencia de nucleótidos de los diferentes especímenes conformados en el dataset. Se observaron 3 regiones diferentes, las cuales fueron interpretadas como codones, y se obtuvieron el siguiente análisis de los nucleótidos, donde se tuvieron en cuenta los sitios conservados, los variables, los parciales informativos y demás, con una longitud de aproximadamente 1310 la secuencia. Los resultados de máximo likelihood se obtuvo una matriz de frecuencia, las cuales representaban a los nucleótidos. Aquí se ve representada. Acá podemos observar los 2 parámetros de la distribución de estos mismos. Tenemos que esto es un modelo de heterogeneidad. Igualmente se analizó los siguientes datos que correspondieron casi igual a los mencionados anteriormente. Bueno, entrando un poquito más hacia la visualización de estas hipótesis, bueno, esas dentogramas, tenemos que Neighbor Join se hizo a través del software Mega y nos arrojó este resultado donde se pueden observar las distancias de cada una de los géneros, o bueno, bien especies aquí representadas, y podemos observar que se encuentran principalmente 2 ramas, donde se agrupa la familia Alligator, Cocodrilo y Gavialis. Siguiente tenemos el árbol de Maximum Likelihood utilizado a través de IQ3, donde igualmente tenemos esta misma contribución, esta misma topología, pero observamos que aquí las ramas tienen una distancia bastante igual, es decir, no se acepta mucha variación. De acuerdo a esta longitud y a esta otra, también observamos datos como el Bayes y el Bootstrap, que son casi óptimos, con excepción de acá que son 99 y acá 98. Estos
concuerdan con los resultados obtenidos en el árbol bayesiano, donde se observa prácticamente esta misma topología de las mismas diferencias entre las dos ramas, las mismas tres agrupaciones de la familia, y con un óptimo resultado de probabilidad. Finalmente, de acuerdo a las distancias de todos esos 8 géneros, tenemos que centrarnos principalmente en esta familia de Gavialidae, donde vemos que en la parte del género Tomistoma, quien más tiene una distancia menor es Gavialis, con 0,1 aproximadamente, seguido de Cocodrilus con 0,2 y Oxalimus con 0,2, y vemos que los demás representantes tienen muchos valores mayores, igual como Gavialis, donde tiene casi estos mismos promedios. Estas distancias fueron arrojadas a través del software Mega. Cuando se hizo el análisis de Network Choice, sabemos que este análisis es enfocado a estudiar estas distancias. Seguidamente tenemos como discusión que los análisis filogenéticos de Network Choice, Maximum Likelihood e inferencia bayesiana arrojaron una similitud topológica del orden, independientemente si se trataba de métodos de distancia, de similitud genética como Network Choice o de hipótesis filogenéticas dado a Maximum Likelihood e inferencia bayesiana. Ahora, por lo tanto, tenemos que se evidencia que Gavialis es hermano de Tomistomas debido a que la distancia es de, como se los había mencionado, 0,1. Y este conjunto es el grupo hermano de Coprolidae, como lo vemos aquí evidenciado en esta tabla, no pasan de 0,2, y mientras que las diferencias con otros géneros es mayor a 0,6. Y observamos todavía otro dato más interesante, es que Osteamos y Coccolidioides tienen una distancia muy, pero muy estrecha que podría incluso tratar de confundirse tratándose de géneros diferentes. Cabe resaltar que hay una división notable de solo 2 ramas donde se encuentra la familia Alligator y otra donde se ubica Coccolida y Gavialides, como se lo había mencionado en todos los árboles anteriores. Siguiendo manera de discusión, tenemos que la hipótesis filogenética evidencia que Tomistoma y Gaviales están relacionados estrechamente, mientras que la familia Gavialides y Coccolithidae no superan una distancia 0,2 entre los individuos Osamus y Coccolithidae. Se lo expliqué en la tabla anterior y esto puede deberse a un ancestro común y por efectos de una evolución divergente. Puede considerarse la división de estos grupos. Ahora bien, a pesar de encontrar semejanzas entre Gavialides y Tomistomas junto a la familia de Coprolidae, no es claro establecer si se trata de una misma familia o no, ya que no se sabe si estas distancias pueden ser suficientes, si el hecho de que esté en la misma rama principal pueda también influir. Entonces son aspectos que hay que tener muy en cuenta. El apoyo bibliográfico se considera de las siguientes maneras, como aquellos que iban considerados que eran 2 grupos hermanos, tenemos estos autores, aquellos que consideraban que habiendo ramas principales en sus árboles filogenéticos, tenemos otro grupo de acá, aquellos que a través de otros como partes bioquímicas, inmunológicas, de cariotipo, biología molecular, establecieron también que eran una agrupación de hermanos, que estos dos grupos de estas 2 géneros eran hermanos, perdón. Aquellos que dijeron que son grupos hermanos pero no pueden establecerse como una familia, como aquellos que consideraron que estos 2 géneros son familias totalmente independientes, es decir, que existen estas 3 familias. Finalmente, como conclusión, tenemos que los géneros Tomistomas y Gavialis son grupos hermanos y esos pueden estar relacionados con una evolución divergente, lo que permite obtener una morfología diferente en comparación con el resto del orden, lo que respecta a si conforma una única familia o hace parte de Coccolithidae es un poco confusa, como se los había mencionado anteriormente. Si bien existe una división pronunciada de 2 ramas principales en la hipótesis filogenética y hay una distancia entre los 2 clados, Coccolithidae y Gavialidae,
No puede hacerse una afirmación precisa de su clasificación, dado que no se conoce el grado de evolución del orden. Ahora, si se le confiere a lo que confiere su taxonomía, en la actualidad es válido clasificarlo bajo la existencia de estas tres familias, gracias a que esta clasificación está apoyada hacia la parte molecular. Finalmente tenemos la bibliografía de los software utilizados, igualmente de los modelos, como del material de apoyo. Muchas gracias por la atención prestada.